Y ya estamos en su programa acá entre nos, como todos los miércoles. Ahora sí, en punto de las 4 de la tarde. Pues bueno, es un gusto saludarlos. Hoy tenemos unos invitados. Está con nosotros nuestro compañero Juan Mendoza. Hola, mucho gusto. Nos Gracias por... acompaña Ricardo Sánchez, hola. Ismael Cruz. Así es, pues ellos son maestros. El día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver pues con la educación, pero vamos a abordar la perspectiva de pues como tal de los profesores, no de los maestros. Muchas ocasiones, esta frase la he dicho más en este programa, pero me encanta porque describe muchísimas cosas. Es una frase de Eduardo Galeano y dice, hasta que los leones tengan sus propios historiadores, la historia siempre va a glorificar al cazador, ¿no? Hace referencia a que en muchas ocasiones no tomamos en cuenta las diferentes perspectivas, ¿no?, que hay dentro de determinadas circunstancias, ¿no? Pero bueno, antes de que empecemos con el programa como tal, les vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones de prevención. Como saben, este programa también aborda la temática de prevención y pues es que debido a la constante actividad del volcán Popocatépetl y que nos encontramos en riesgo de caída de ceniza, que ya saben que al menos aquí en el estado de Puebla a mí me ha tocado desde la más ligera hasta en verdad cargas muy pesadas de caída de ceniza. Pues bueno, las recomendaciones básicas es no se tira el desagüe, esto puede provocar que se tape. También otra es, en caso de tener que salir durante la caída de esta, tratar de usar un cubrebocas, ahora sí no sería por pandemia, sería para evitar irritación en las vías respiratorias. De la misma forma, también tratar de proteger los ojos, y pues también obviamente la nariz. Y pues bueno, recuerden que para estar mejor informados pueden seguir las cuentas de Protección Civil que se encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram también, y pues también estar informados a través de los diferentes noticieros de televisión abierta o en alguna plataforma de su elección. Pero bueno, mi querido Juan, ¿cómo se llama el tema del día de hoy? Sí, pues es un tema amplio, pero bueno, la propuesta es empezar por la perspectiva de los profesores. Por lo tanto, el día de hoy, el título de hoy es bastante amplio. Dice, sí, es la educación hoy en día, la experiencia y perspectiva del docente. Primero. Y segundo, se plantea una pregunta. ¿La educación responde al contexto actual o está en muchos casos siendo un mero requisito heredado de tiempos pasados? O sea, las escuelas, los sistemas educativos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la perspectiva del maestro respecto de la validez y de la aplicación o de la utilidad de la educación en estos tiempos? Es una pregunta que pues puede ampliarse a muchas ramas. Y bueno, antes de continuar, quisiera como preguntarles primero a los profesores o pedirles que se presenten rápidamente, cuál es como su experiencia en general, no solamente en lo que están haciendo ahorita, sino lo que los ha llevado en su trayectoria a este punto, a donde están ahora. Entonces, podemos empezar con el profesor Ricardo. Pues muchas gracias, chicos, por invitarme aquí a su espacio. Es para mí un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Mi nombre es Ricardo Sánchez y yo soy maestro de inglés en este momento, pero he tenido la oportunidad de desempeñarme pues a lo largo de algunos 10 años que llevo de experiencia como maestro de ciencias. Okay. Que bueno, yo soy biólogo de profesión, pero pues dentro de lo que se nos pide como ser maestros muchas veces en los niveles, que he tenido oportunidad de estar desde kinder, primaria, wow, secundaria, bachiller, me falta universidad, espero próximamente. Pero pues sí nos piden que como que sepamos algunas cosas, ¿no? Porque pues los que estamos así como en nivel primaria, luego nos piden que seamos maestros de danza, maestros de pintura, okay, maestros de canto. Pero pues bueno, yo puedo hablar desde esa parte, ya que como biólogo es para mí una obligación pues dar clases, ¿no? Impartir un poquito de la conciencia que en mi carrera se me ha impartido. Y pues para mí, pues por eso ha sido un gusto en estos años, pues regresar a las aulas y tener la oportunidad ahora de dar clases. Gracias, chicos. Correcto. Pues bueno, buenas tardes a todos, mucho gusto. Me presento Ismael Cruz Molina, soy licenciado en Ciencias de la Educación y bueno, actualmente estoy trabajando para la Secretaría de Educación Pública. Llevo 7 años bajo grupo y este es mi segundo año como asesor técnico pedagógico. Es decir, actualmente dejé un poquito las aulas, ¿sí? Dejé un poquito las aulas para atender un poquito de cuestiones de asesoría hacia los maestros y es una parte también bastante enriquecedora, ya que ahora no pasamos, o pasamos mejor dicho, de formar a los niños
para ver un poquito también a los maestros que forman a los niños, ¿no? Y acompañarlos en ese, precisamente en ese devenir, o en esa cuestión pedagógica, ¿no? Una frase que a mí me gusta mucho también es que, bueno, aquel que es maestro nunca deja de aprender, ¿no? Entonces es una cuestión bastante interesante porque, bueno, el hecho de que se abran este tipo de espacios para reflexionar en torno a la práctica docente es bastante enriquecedor, no solo para nosotros como maestros, pienso que para todo el público en general. La docencia, la educación es algo que lo ves desde que eres pequeño hasta creo que el último día que respiras, ¿no? Siempre vas a estar aprendiendo y eso es una parte bastante bonita de la educación. Entonces, es un gusto estar con ustedes. No, igualmente. Gracias. Antes de que comencemos ya con pues, un par de puntos que tenemos por ahí ya pensados, me gustaría hacerles una pequeña pregunta rápidamente, ¿no? Yo creo que es de las de cajón. ¿Cómo fue que deciden ser docentes? ¿O por qué? ¿Qué los lleva a tomar la decisión de decir, o fue circunstancial? No sé, cuéntenos rápidamente. Bueno, en mi caso, yo estaba en mi proceso de formativo en la universidad, y a nosotros nos piden algo así como es una estancia profesional. Entonces yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Jorge Ernesto Valenzuela, de Jalapa, del INECOL, es Instituto Nacional de Ecología, que es como un bracito de la UNAM. Saludos, ojalá, si no ya le paso el link al profe, al doctor. Y este doctor hacía una investigación bien interesante que es estudiar el índice de riqueza y diversidad en hormigas. Entonces, él cuando me conoció, yo a mis 16 años, él me preguntó directamente, o sea, su primera pregunta fue, ¿y usted clases de qué da? O sea, ¿qué clases da? Entonces, pues para mí fue una pregunta un tanto irónica porque pues yo me sentía muy joven, ¿no? A lo mejor en mi proceso de formación, y pues sí me llevó a la reflexión porque sí dije, bueno, sí pudiera ya estar dando alguna clase, ¿no? A lo mejor de desarrollo sustentable, de ecología, de huertos familiares. Y él me dijo algo que me quedó muy grabado, que me dijo, científico que no da clases no es un buen científico. Entonces, para mí desde ese entonces fue como una prioridad, como un punto clave en mi vida, que siempre cualquier cosa que yo aprendiera era para enseñar. Ok. Entonces, para mí fue eso, chicos. Qué padre. Fíjate que, bueno, en esta parte, a lo mejor el tabú, ¿no? En mi historia, es que yo soy hijo de una maestra, ¿no? Ok. Soy hijo de una maestra. Y pues era así como que, inclusive, ¿no? De parte de tus familiares, de parte de todos los que te rodean, así como que, pues eres hijo de la maestra, te van a heredar tu plaza, ¿no? Y era lo que antiguamente se acostumbraba, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, estando en la preparatoria, yo todo lo contrario, ¿no? Decía, o sea, yo jamás voy a ser maestro, no quiero ser maestro, veo a mi mamá cómo trabaja y rechazo la docencia, ¿no? Por completo. Sin embargo, estando precisamente también en la preparatoria, me toca hacer mis prácticas profesionales en un telebachillerato, y yo estaba haciendo mis prácticas de informática, ¿no? Entonces llego y me dice la directora, pues bueno, vas a hacer tus prácticas, pero ¿qué crees? Se acaba de fracturar el pie la maestra de informática, ¿no? Ok. Entonces, pues vas a tomar su lugar, ¿no? Vas a tomar su lugar y órale, me manda, ¿no? A dar clases. 16, 17 años aproximadamente, estando yo también en preparatoria, y estar con personas que tenían lo que compartían mi edad, pero yo estando al frente enseñándoles, pues a mí generó, la verdad, una cuestión bastante radical en mi cerebro, ¿no? De decir, órale, no sabía que yo podía también expresarme de esta manera, enseñarles algo, ¿no? A personas que tenían mi edad. Y sobre todo lo más importante, yo impartí una materia que se llamaba Capacitación para el Trabajo, que era precisamente muchos ya no tenían como que la oportunidad de seguir a nivel superior, vamos a decirlo, ¿no? Ok. Entonces quedarse con esa parte y enseñarles a utilizar una computadora, un software, enseñar a utilizar programas de punto de venta, porque eran como que lo más común. Sales de la preparatoria y te vas a trabajar, o sea, a un Chedraui, a un Bodega Aurrerá, no como que lo más típico. Y estando precisamente en una ocasión en un Bodega Aurrerá, ¿no? Comprando, llega una persona y me dice, saludos maestro, ¿no? O sea, me extiende así como que la mano. Yo tenía 17 años, entonces para mí fue una cuestión así como que, órale, soy un maestro, ¿no? De repente generó en mí esa emoción y de ese reconocimiento social, en decir, soy un maestro, ¿no? Me lo voy a creer. Y fue como entonces dije, ¿sabes qué? Ya no quiero los sistemas, ahora sí me voy a dedicar a la docencia, ¿no? Okay. Entonces fue como retomo esa parte de la docencia y bueno, sigo enamorado de la carrera que elegí. Wow, increíble. Fíjate que algo es cierto y tiene un poco que ver con lo que mencionaba mi compañero Juan. Muchas ocasiones, pues en México tendemos a heredar bastante, ¿no? Bastantes cosas, ideas, costumbres, hábitos comerciales incluso. En la educación, pues ni se diga, ¿no? Claro. Bueno, es algo que vamos a ir tratando conforme vaya avanzando la charla del día de hoy, pero
tocando uno de los primeros puntos que tenemos por ahí, que habíamos pensado para ustedes, la educación hoy en día. Pero antes de que comentemos qué onda con la educación hoy en día, me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué diferencias perciben a la educación que nos tocó? Porque siento que los que estamos en esta mesa somos de un rango de edad que está dentro de lo, ¿no? O sea, a lo mejor 2 o 3 años más, 2 o 3 años menos, pero estamos todavía dentro de ese, vamos a decirlo así, dentro de esa línea, ¿no? ¿Ustedes qué diferencias perciben de la educación que nos tocó, la educación básica, la primaria, la secundaria, por ejemplo, a la educación básica que se está impartiendo ahora? Pues mira, yo honestamente yo sí siento que vivimos un avance, tanto desde el punto en que, por ejemplo, yo veo pequeños niños que ya abiertamente viven su sexualidad y ya sabes los adornitos de la plantita en el cabello y no sé, de Among Us, ¿no? O sea, en mi tiempo eso era completamente reprobatorio. Entonces yo sí veo ya una apertura, yo sí ya veo una libertad, tanto de el salón, las maestras, porque bueno, el profe no me va a dejar mentir, una maestra que llegara con un piercing, con un tatuaje, pues era completamente, pues, no sé, o sea, imposible verlo así, ¿no? O sea, nosotros, como dicen, nos tocó la maestra viejita que llegaba con la regla. No era que normal, de repente era un irregular. un poquito por eso de lo que tú planteabas hace rato, era de la herencia. Ujú. A nosotros nos tocó el maestro que su papá era tal puesto en la SEP y le heredó una plaza y él tenía que ir a trabajar, ¿no? Y nos tocó mucho maestro que iba porque era su única opción. Ahora ya vemos maestros que van porque verdaderamente sí tienen la vocación de ser maestros. Yo en la escuela, que es nivel primaria donde estoy, si del 100% el 80% somos jóvenes, y me considero todavía joven, pues ahí estamos. Ya maestros, digamos que ya de la vieja escuela, donde todo era memorizar, todo era sentarte, todo era copiar, ya está quedando un poquito atrás, a mi parecer. Todavía hay muchas cosas que debemos de trabajar, claro que sí, pero yo sí siento que existe un avance, y un avance tanto dentro de las familias, porque esto es un trabajo de tres, familia, el alumno, y nosotros como maestros tenemos que avanzar, pues, digamos, tomados de la mano para ir pues planteando nuevos o nuevas metodologías de enseñanza y de aprendizaje, que es precisamente pues el Ok. punto que queremos llegar, ¿no? El aprender algo, ya sea un oficio, ya sea aprender a escribir mejor, aprender a leer mejor, aprender un nuevo idioma, pero yo sí siento que existe un avance ahora. A mí me hubiera gustado ser un alumno del 2024 que del 1900 y tantos, la verdad. Yo sí siento que existe un avance, pero más que nada por los maestros, papás y alumnos, porque la SEP pues nos sigue dando, ¿no? Cambian gobiernos, nada más le cambian que la nueva escuela mexicana, ¿no? Que con el anterior, la verdad, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pero exactamente, los aprendizajes claves, ¿no? Pero lo clave es el día a día, la clave es el trabajo diario, maestro, alumno, papá, no tanto lo que te dicte el gobierno, porque pues el gobierno pues va a cambiar y van a ver otros partidos, pero la verdadera profesión pues es entre estos tres que yo te comentaba. Ok. Papá, alumno e hijo. Y yo considero que sí vamos ahí mejorando Claro. poco a poco, no sé si te profe. Es una cuestión bastante interesante, ¿sabes? Porque efectivamente, bueno, yo recuerdo, era como que antes te centrabas mucho en la cuestión del alumno, ¿no? Y es el alumno el que tiene que aprender y bueno, había una relación, inclusive así lo manejaba, ¿no? Esta relación entre alumno y docente. Y eran como que los que fundamentaban este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Solamente el niño y el maestro, el niño y el maestro. Actualmente, en la forma en la que estamos trabajando en educación básica, trabajamos por proyectos. Y una parte de lo que a mí me gustó de esta forma de trabajar es que ya incluyen más al padre de familia, ¿no? Es como que, a ver, papá, o sea, sí está bien, pero la escuela no es una parte de que sea una guardería, ¿no? Si tienes que verte inmerso en la cuestión educativa también de tus hijos, en el aprendizaje de tus hijos, y lo que hagas también como padre va a influir también en lo que pues tus hijos aprendan, ¿no? Entonces, inmediatamente como que se ve esta parte, y yo sí puedo decir que bueno, pasamos o estábamos en una transición, ¿no? De una didáctica tradicional que fue la que nosotros todavía alcanzamos a vivir, ya no en su totalidad, ¿no? Ujú. Porque ya no nos tocó que nos pegaran, creo, los maestros, que nos hicieran ese tipo de situaciones. Sin embargo, todavía nos tocó un maestro, vamos a decirlo, hasta cierto punto tradicionalista, en que todavía escribía, copiar, esto, como que
tanto, ¿no? Hoy, en día, realmente, la verdad, como decía el maestro, ¿no? Hay mucha cuestión, hay mucha parte en que los maestros, mucha preparación por parte de los maestros, ¿no? No puedo decir que de todos, pero sí en su mayoría quien tiene la vocación prepara sus clases con la finalidad de que sus alumnos aprendan utilizando un bagaje de herramientas tanto tecnológicas como pedagógicas, como lúdicas, que la verdad digo, en mis tiempos, pues así como dice, ¿no? O sea, ojalá hubiesen estado de ese tipo de cosas. Sí. Yo recuerdo que lo que más nosotros llegamos entre comillas a disfrutar, que era como que el futuro, ¿no?, de la educación, era el enciclomedia. No sé si también les tocó llegar a ustedes, En carta. un pizarrón, el Encarta, ¿no? Pero un pizarrón interactivo, entre comillas, pero era esta parte que decía el maestro, bueno, es que eso nos lo regaló el gobierno, pero ni lo toques porque cuesta carísimo, ¿eh? Entonces era como que pues nada más estaba la computadora y el proyector ahí pues de exhibición, de exhibición, de adorno en el salón, porque sabías que si el maestro lo tocaba y se echaba a perder, pues lo tenía que pagar, o si tú como alumno lo tocabas y lo echabas a perder, pues lo tenía que pagar, y era una cuestión carísima, ¿no? Entonces ahorita esa parte que se apertura a que los alumnos interactúen con la tecnología, muchas cosas, digo, wow, o sea, es un mundo, es un bastante sin límites, vamos a decirlo así, para el aprendizaje, ¿no? Para generar aprendizaje en los alumnos. Así es, mi querido Juan, ¿algún comentario? Sí, todo esto que estamos platicando, pues ya nos está hablando de la experiencia cotidiana de ustedes, lo cual es muy, muy útil porque al final de cuentas uno puede hacer una crítica, pero bueno, yo me pongo como ejemplo, no tengo hijos y por lo tanto no le podría decir a mis hermanas que tienen hijos qué hacer. Solamente puedo, si me preguntan, dar mi opinión, pero no tengo hijos, así que desde ese punto de vista no puedo hacer más que dar una opinión muy lateral, muy marginal, pero al final de cuentas no tengo la experiencia directa, ustedes la están teniendo todos los días. Dentro de eso, el siguiente planteamiento que yo quería poner aquí... Pero eso no te exime, ¿no? No, claro. Te limita, porque ese es un argumento que muchas veces los padres de familia usan con nosotros. Ajá. Y es hasta ofensivo, porque así, y llegan y ¿usted tiene hijos? Así, entonces, pobrecito del profesor, maestro, que diga que no. No tenga hijos. Que no, porque a esa, pues, usted no sabe. ¿Cómo va a saber? Hay que tener porque, cuidado. Sí. Yo creo que somos profesionales, o por lo menos cada chico, cada chica que llega ahí ya con los pantalones de dar clases o estar conviviendo el día a día en su trabajo con niños pequeños, pues de alguna manera digamos que ya sabe más o menos qué estrategias debe de llevar para convivir con niños, porque son nuestros compañeros de trabajo. Yo les digo a mis compañeros que van llegando, tú no veas a los niños como niños, o sea, tú háblales como si fueran los adultos más inteligentes que te puedes encontrar. Porque tu inteligencia, Juan Manuel, o sea, cuando tú eres niño, difícilmente va a ser igualada cuando tú vayas a sus 30, 40, 50. Entonces, tú debes de llegar con ellos como si fueran compañeros de trabajo, o sea, igualmente. Entonces, a ti no te limita en ningún sentido el que no seas papá. Porque tú llegas ahí a trabajar y tú llegas a plantear estrategias. Si son niños, vas a plantear estrategias, pues, novedosas que llamen la atención. Pero pues eso de ninguna manera pues te va a limitar a convivir con un niño, porque tú convives con sobrinos, con y todos vecinos, pasamos por esa edad. Y todos pasamos por esa edad. Fíjate que acabas de tocar un tema que me parece bastante interesante y esto me permite hacer un comentario que es obligatorio, puesto que desde hace ya algunos programas más y dentro de otros temas hemos abordado algo que es, pues obviamente es inevitable mencionarlo, ¿no? El tema de la pandemia, ¿no? Esa brecha de tiempo, que fueron 2 años, entre puedes salir, no puedes salir, no hay clases en línea, la modalidad en televisión abierta. Yo siempre he dicho que durante pandemia la televisión se usó para lo que en verdad fue creada, para educar, para informar y para entretener, ¿no? Y que eso tuvo muchos otros beneficios. Pero bueno, a lo que yo voy es, ¿cómo ha sido? No sé si ustedes antes de pandemia ya daban clases. Sí. Sí, ok. Qué bueno. Porque este punto que voy a comentar a continuación se me hace bastante interesante. ¿Cómo se ha modificado la convivencia? ¿Cómo se ha modificado, vamos a decirlo así, esa relación profesor-alumno después del trabajo a distancia, ¿no? Porque, pues, si bien recordemos, los niños son sujetos que no olvidan, ¿no? Que conservan en su memoria esta época que se vivió en casa, a distancia, con otras modalidades de enseñanza. ¿Cómo fue el regreso? ¿Cómo fue
mucha gente lo decía a través de medios abiertos, no vamos a regresar a la normalidad porque las cosas habrán cambiado, ¿no? Y al menos su servidor sí se ha dado cuenta de eso, ¿no? En pequeños detalles que apenas empiezan a asomar, ¿no? ¿Ustedes qué tanto creen que haya repercutido el tema de la pandemia en la mecánica de la enseñanza? Pues mira, hay una cuestión bastante interesante. Yo te puedo decir que hablando de aspectos, vamos a decir, estadísticos, la pandemia generó un rezago impresionante. Ok. Para empezar, ¿no? Un rezago impresionante. Es lastimoso hasta cierto punto. Nosotros considerábamos cada que nos reunimos como maestros y decíamos, bueno, la autoridad de nosotros nos ordena y decir, bueno, son situaciones como que especiales, no repruebes a nadie, ¿no? Pásalos a todos. Y entonces se va haciendo como un pequeño bachecito, ¿no? Que de repente era pequeño y se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y en esos 2 años, la falta de una figura, vamos a decirlo así, pues del maestro, ¿no? Frente al alumno, de una convivencia diaria. Una figura institucional. Exactamente. Autoridad. Yo siento que, Bueno. esta parte sí generó muchísimas carencias, ¿no? Ok. Muchísimas carencias. Yo te lo puedo decir en el contexto en el que yo trabajaba. De repente dicen, bueno, vamos a programar, no, esta parte de que pues no nos podemos ver, pero todos vamos a lo digital, ¿no? Y todos con un celular, y fue donde remontó Zoom, donde Google Meet también empezó como que a despuntar, y todas estas plataformas, ¿no? de videoconferencia. Sin embargo, ahora traslado a esta parte que tú decías, en una parte contextual, ¿no? Que si respondía, en un momento mencionaste esa parte, si la educación corresponde a las necesidades contextuales, ¿no? Y yo pienso que en algunos lugares, como que es la parte a lo mejor céntrica, pues puede que sí, ¿no? En la parte donde yo estoy es considerado todavía una zona de, vamos a decirlo así, de marginación, hasta cierto punto, donde eran 3 o 4 hijos de una familia con un solo celular, ¿no? Con un solo celular. Entonces, para la cuestión de las clases era como que te lo presto un ratito, pero también te lo presto a ti, pero también te lo presto a ti, pero también papá lo tiene que ocupar en el trabajo. Y era una cuestión así como que entonces sí nos vimos obligados así como que a decir, bueno, lo tenemos que reducir el tiempo que estamos frente a ellos. Y pues aventarnos, ¿no? Y tratar de hacer lo que más podamos, si no es por medios digitales. Algunos de mis compañeros salían como que a repartir cuadernillos también con sus cubrebocas, con las medidas y todo, y dices, qué padre, ¿no? Que pues que exista esa voluntad de vocación, de voluntad en que los alumnos aprendan. Sin embargo, cuando regresamos, a nosotros nos tocó una situación triste, en específico a un servidor. ¿Por qué? Porque te puedo decir que hubo compañeros que no regresaron, ¿no? Sí, me imagino. Que murieron, y pues fue una situación triste para toda la escuela, ¿no? Ahora, el hecho de que regresas, y cuando regresamos, no sé si ustedes recuerden, pero todavía estaban bajo las medidas preventivas de decir, regresa con filtros, sanitizantes, tapetes, a distancia, exactamente, con cubrebocas. Y era una cuestión a veces contradictoria, pero nosotros tenemos que entender esta parte. ¿Por qué? Porque los alumnos, después de no verse por un tiempo, lo único que querían llegar a hacer es, ¿qué onda, amiguito? ¿Cómo estás? Y chócale, vamos a jugar, y que esto y que lo otro. Y nosotros así como que, no se peguen. O sea, no se peguen, pónganse el cubrebocas, no platiquen, y si van a platicar, platíquenlo con el cubrebocas. Entonces toda esta parte, si a los niños de repente, pum, como que les hace mella, ¿no? En decir, bueno, pues yo quiero jugar, yo quiero hacer esto, pero pues también me lo restringen. Entonces sí fue una cuestión bastante difícil el tema de la pandemia, ¿no? Hablando en la cuestión de los niños, porque es una cuestión donde se va formando la cuestión social, ¿no? Del niño, ¿no? Y tú tienes que ver que los niños son entes sociales que conviven, que parte de la experiencia de la escuela, ¿sí? Más que es ir a aprender y todo eso, hay una parte de educación informal cuando platicas con el compañero. El recreo, ¿no? El recreo es lo más importante de la escuela. Exactamente, ¿no? Honestamente. Entonces, es una cuestión que de repente cuando nosotros nos vimos en esas políticas de decir, bueno, restríngeles esto, sí les vas a dar recreo, pero bajo estas restricciones, yo siento que sí causó un impacto mucho en la cuestión social. Hoy tenemos precisamente en día la cuestión de que los alumnos no saben socializar. Y yo creo que una parte se debió a esa situación donde era como que el uso limitado de la plática, del contacto, del contacto, porque no me vayas a contagiar por esto, por X o Y situación. Entonces sí tuvo muchas repercusiones. Ahora también te puedo decir
que el hecho de que se implementara el uso de la tecnología muy bueno. ¿Por qué? Porque hoy tenemos alumnos, profesores que en su momento no agarraban pues ni un celular, y hoy pues bueno, creo que la pandemia los obligó a que utilizaran las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, eso también alentó a que bueno, muchísima parte cause dependencia en los alumnos a la cuestión también del celular, y eso es otro punto que restringe a veces la socialización entre alumnos, ¿no? Porque antes podías ver pues alumnos jugando, corriendo, que esto y que lo otro, y ahorita los ves sentados a todos jugando Fortnite o jugando Call of Duty o este tipo de cosas, y dices, bueno, como que pues sí tuvo como que sus cosas buenas, pero también tuvo un impacto bastante negativo la cuestión de la pandemia. Yo quisiera plantear algo que de hecho planteamos hace, me parece que fue 15 días. No, 20. ¿No? ¿Con lo del juego? Ajá, Sí, hace 15 días. Hace 15 días planteamos una cuestión, fuimos saliendo varios temas, pero la cuestión de las diferencias aparentes, pero complementariedad de lo que es crianza, instrucción y educación, ¿no? Sí. Porque pues, la crianza suele darse en casa, con personas más cercanas, aunque no necesariamente solo es la casa, también ocurre en la escuela, porque al final de cuentas la mitad del tiempo se pasa en la escuela durante esas edades. La crianza pues implica más le llaman una formación, yo le llamaría un crecimiento, un desarrollo más a nivel vivencial, más a nivel personal, emocional, ¿no? Esa crianza para implicar los valores, las actitudes, los comportamientos, la actitud y los comportamientos. La instrucción, ¿no? Como, tenemos una serie de ideas, conceptos y procesos que tienen que aprender. ¿Por qué? Porque los van a usar, ¿no? Y la educación pues ya es un poquito más, esta cuestión más formal, más estructurada que se da en las instituciones, ¿no? Y estábamos platicando acerca de qué tanto todo está adecuado al tiempo en el que vivimos, y sobre todo también qué tanto la escuela ha respondido a ese requerimiento humano de crecer. Porque estábamos platicando que también las primeras escuelas, como las conocemos hoy, se dieron en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, no todas, porque obviamente las escuelas ha habido siempre espacios educativos en todas las culturas, algunos han sido desde casa, otros han sido centros comunitarios, pero la escuela así, con esta secuenciación, este secuenciamiento mucho más corto antes, en el siglo XIX ocurre en Inglaterra, y después se va expandiendo por Europa, con la era industrial, en donde, pues bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos obreros calificados. Tienen que operar máquinas, tienen que sacar cuentas, tienen que leer y tienen que responder. Exacto, no tienen que ser funcionales en la fábrica. Claro. Entonces ahí es donde se agarran y se secuencia una serie de instrucción, pero cuestiones como va a estar contento, va a socializar, va a ser creativo, pues no se estaba tomando suficientemente en cuenta. Pasa el tiempo y muchos nuevos modelos, muchas nuevas propuestas van surgiendo, en cada país también, tratando de cubrir ese espacio fundamental que es la felicidad, la alegría, la solidaridad del alumno, que es de lo que se trata, ¿no? No, por ejemplo, en términos médicos se habla mucho es que queremos que la persona sea funcional, ¿no? Por ejemplo, psicólogos te lo dicen, quiero que sea funcional. Suena demasiado mecánico y materialista, porque antes que sea funcional una persona tiene que estar contenta, tiene que ser solidaria, tiene que ser social, antes que sea funcional. O sea, ¿de qué nos sirve que una persona se sostenga 6 meses, 1 año, 2 años cumpliendo una función de trabajo y después se vuelva a caer en una depresión, lo que vaya a pasar, ¿no? Un estrés, lo que sea, ¿no? Entonces, esas herramientas emocionales muchas veces no se toman en cuenta. Y estaba platicando, ya para cerrar esto, para ponerlo como una cuestión para ustedes, que yo tuve una excelente maestra que vamos a invitar y ojalá puedan estar aquí más o menos a finales de noviembre, principios de diciembre, porque ella no tiene tiempo y entonces con ella hay que programarlo con tiempo. Ella me enseñó algo muy importante. Digo, ya todos lo intuimos, pero ella nos lo dio muy claramente. El maestro, antes que ser un instructor, es un modelador, y el aprendizaje significativo se da solamente por vías emocionales. Si no hay una conexión emocional, no hay aprendizaje significativo. Hay una memorización que se nos va a olvidar. A todos nos pasó que terminó el examen, ajá, ¿y qué pusiste en las 5? No tengo ni idea, compa, ni idea, vamos a jugar fútbol. ¿Por qué? Porque fue simplemente una repetición y no hubo una conexión emocional, de la emoción de aprender, la emoción de aplicar, el reconocimiento, la socialización. Entonces ella nos decía, el modelamiento es lo principal del maestro. ¿Por qué? Porque el maestro sí va a dar muchos temas, pero muchos temas no van a volver a ser ocupados, y los que sean ocupados también pueden ser muy olvidados, porque al final de cuentas el maestro a cualquier edad está ahí para poner el ejemplo, y esto suena muy grande,
el ejemplo de sabiduría de cómo se vive. O sea, una persona equilibrada, ecuánime, inclusiva, incluyente, amable, que tiene un balance en su vida, lo demuestra, una socialización directa, está tranquilo, es propositivo, es capaz de responder, resolver, etcétera, etcétera. Y preguntábamos, yo casi siempre trabajé en escuelas privadas, y las escuelas privadas, en mi experiencia, y estoy hablando de más de una década de experiencia, pues lo que hacían era cooptar a los egresados o a los que como que no le habían pegado a su rubro, y pues necesitaban una chamba en ese momento, y sin vocación, a la fuerza, fueron jalados a dar clases. Y la mayoría de ellos estaban descontentos. O sea, frustrados, descontentos, y cuando los conocías, decías, este compa va a enseñar a un alumno, tiene problemas de alcohol, tiene problemas de mujeres, tiene problemas de drogas, está que se lo lleva a la fregada, está frustrado. O sea, ¿qué clase de presencia va a ser? Y esta maestra decía, modelamiento. Ustedes se paran frente al alumno y del 100% que van a dar de instrucción, el alumno va a agarrar de lo que le sea útil, 10, 20%, y lo va a agarrar muy bonito, pero lo importante es que ese alumno, sobre todo los más pequeños, aprendan cómo se vive ecuánimemente, amablemente, amorosamente, cómo se está contento, cómo se tiene un balance en la vida. Entonces, a lo que voy con esto es, desde su experiencia, qué tanto se toma en cuenta lo que, desde mi punto de vista, si me permiten ahora sí ingresar el punto de vista propio, lo importante que es la educación emocional. Incluso en el siglo XIX era muy común, Charles Baudelaire, el poeta, tiene un libro que se llama La educación emocional. Sus papás agarraron y lo mandaron a viajar por toda Europa, porque era de Europa, para que se formara, para que se desarrollara y para que creciera, ¿no? Pero no en términos instruccionales, sino conviértete en una persona valiosa, más que en un hombre, en una persona valiosa, ecuánime, capaz de enfrentar cosas y capaz de resolverlas con cariño y con balance. Entonces, en ese sentido, la pregunta clara y concreta es, dado que la escuela como la conocemos hoy viene de una perspectiva instruccional para tener operadores funcionales en una fábrica y poco a poco va evolucionando, la escuela de hoy, desde la institución gubernamental, por ejemplo, que diseña programas y a cada rato le cambia el nombrecito de aprendizaje significativo a la nueva escuela mexicana, bla, bla, que te da una serie de herramientas, algunas expiradas desde hace mucho tiempo y reutilizadas de otros países que no les funcionó, como sea, desde las escuelas, que son los centros, desde las familias que consideran a sus alumnos, a sus hijos como niños que deben de crecer tanto en la escuela como en la casa, ustedes como en su experiencia cotidiana como maestros y con sus compañeros, ¿qué tanto se considera lo que yo ahorita voy a llamar lo siguiente? La amorología. Amorología no nada más digo que todos vamos a sacar flores y a cantar kumbaya. No, me refiero a la educación emocional, que fuera de que sepas un montón de matemáticas y química, te va a enseñar a que pase lo que pase, se desate una guerra, entre la inteligencia artificial y reemplace un montón de profesiones, entre una recesión económica y todo eso, tú seas capaz de vivir bien, de vivir adecuadamente para ti, para los demás. ¿Qué tanto la escuela en México, en el mundo, si quieren comentarlo, pero ustedes en su experiencia, considera la educación emocional, ese balance, esa ecuanimidad, que va más allá de simplemente, lo saqué sabiendo ecuaciones integrales, lo saqué sabiendo la tabla periódica, lo saqué sabiendo inglés? ¿Qué tanto se toma en cuenta eso y qué tanto ustedes lo toman en cuenta en contraste a lo que podría no estarse cubriendo desde la parte institucional? Pues mira, si me permites, yo te quisiera pues comentar, ¿no? O sea, creo que parte del error en el que muchas veces los maestros estamos inmersos es en separar, ¿no? Así como que la formación emocional, la formación matemática, la formación del lenguaje, cuando todo es sencillo, es simple. O sea, tú te das cuenta cuando un niño viene sin desayunar, cuando a un niño le pegaron el fin de semana, cuando un niño no trajo dinero, cuando un niño viene con los zapatos rotos. Entonces tú debes de darte el tiempo, 2 segundos, no es nada, o sea, el cómo estás, tú te das cuenta de bolón. Aunque seas 40, 30 alumnos, te das cuenta rápidamente. Y pues la fortaleza emocional, yo no lo diría inteligencia emocional, porque todos tenemos esa percepción. La integridad emocional. Pues somos todos responsables. Primero la familia, porque
fueron los que decidieron pues agrandar ese número de miembros familiares. Okay. Después los maestros, porque somos los que estamos conviviendo día a día con el papá, con el pequeño, y también pues los chicos, ¿no? Porque pues no hay ningún niño que estando triste, estando con hambre, pues te pueda aprender un juego, vocabulario en inglés, matemáticas, o sea, desde ahí ya se frustró todo aprendizaje que tú en algún momento quisieras llegar a interiorizar en algún estudiante, ¿no? Entonces no es algo separado, es algo que siempre está, es algo de día a día y es algo que todos tenemos que ir complementando. Nada más para concluir un poquito de lo que platicaban de la pandemia, somos animales sociales, somos organismos sociales y sí nos hizo una gran mella en el desarrollo de los niños. O sea, yo veía chiquillos que en la pantalla, o sea, ni siquiera prendían la cámara, ¿no? Entonces yo con mi director atrás, así que prenda la cámara. Y yo decía, bueno, es que, o sea, está ahí, me contesta, ¿no? O sea, hay interacción. Yo no voy a forzar una interacción de a fuerza los protocolos. Dicen, préndeme la pantalla que quiero ver cómo estás en pijamas, ¿no? Pero la verdad es que sí se agradeció muchísimo cuando regresamos ya a lo presencial, porque sí, verdaderamente, como les decía hace un momento, yo creo que lo más importante de la escuela es el recreo, porque sí, o sea, me llegaron chicos que ni el buenos días te daban, o sea, nada, cero, así. Rich, perdón que te interrumpa. Casi mudos. Yo te conozco de amigos y yo sé que tú sí lo haces. Y yo sé que tú siempre vas a tener en cuenta esa integridad emocional del alumno y nunca vas a dejarla fuera porque eres una persona que trabaja con el corazón. Eres una persona lista, pero el corazón es el núcleo. Siempre lo he notado desde que te conozco. Ese eres tú y tú lo notas, pero ¿tú crees que la institución no me refiero nada más a tu escuela, ¿no? La institución educativa, como el concepto social, ese constructo medio abstracto que al mismo tiempo agrupa toda la concepción y práctica cotidianas de la escolaridad, si quieren nos enfocamos nada más en México, ¿lo toma en cuenta o no? Es que mira, ¿qué institución te va a tomar en cuenta, amigo? Yo creo que nosotros somos los principales actores, maestros, padres de familia, alumnos, de tomarnos en cuenta y de, pues, hacernos importantes, ¿no? Okay. Porque si te estás esperando a que una institución te diga o te tome en cuenta, pues la verdad es que no, o sea, regresamos de la pandemia con muchos maestros con burnout, muchos maestros que no sabían ni prender una computadora y se rifaron a dar clases en línea, o sea, tú no sabes la carga emocional y de estrés que vivieron muchísimos maestros por cumplir la carga de trabajo. O sea, eran horas interminables tú enfrente de una computadora. Aprender a usar Zoom, ¿no? Aprender a usar Zoom, o sea, maestras de 60, 70 años que, o sea, ¿qué Zoom qué? O sea, a mí háblame o sea, ellos habían aprendido con Kisa y aquí. El Zoom. Sí, y aventar pues casi ahí el borrador, ¿no? Cállese, chamaco. No. Y no es que ella no tuviera habilidades emocionales, ¿no? Porque también, o sea, se necesita ser de alguna manera rígido en algún momento en un salón, porque si tú no tienes orden, se te arma ahí una pachanga que nadie te la controla. Entonces, claro que sí tienes que tener esas situaciones de ser una persona responsable, de ser una persona de valores, porque nunca debes de tomar en cuenta que tú eres un ejemplo. Y un niño le puedes decir 1000 cosas, son malísimos para escuchar, malísimos para hacer, pero para ver y actuar y hacer un ejemplo, y hasta o copiarte. ellos copiarte un ejemplo, no se van a equivocar nunca. Entonces yo creo que sí, ahí va a depender mucho de la maestra, de la comunidad de padres de familia y del alumno, ¿no? Porque ellos son los principales actores que dicen, ya estoy en la escuela, pues la voy a aprovechar. Y ya era lo que yo les decía regresando de pandemia, chicos, pues jueguen, yo tengo mucho de jueguen bonito, hagan algo padre, porque pues ya estamos acá y hay que aprovechar que ya nos estamos viendo después de casi 1 año y medio de nada. De hecho, fueron 2 y medio. 2 y medio, mira, porque a mí se me hizo como 1 año y medio. Porque el último medio año fue como de vayan unos días a la semana, 2. Semipresencial. Sí. Bueno. Perdón que interrumpa, jefe. Quería preguntarle su perspectiva aquí al profe Ismael de lo Sí. que acabo de preguntar. ¿Qué onda con la educación emocional, con esa formación que es más fundamental que cualquier instrucción desde mi punto de vista? Sí, claro, fíjate que una cuestión importante y que a mí me llamó mucho la atención, en su momento no la entendía, en su momento no la entendía cuando pusieron una materia que se llamaba educación socioemocional, ¿no? Y vida saludable, esa fue la que salió. Y entonces yo así como que decía, no, pues ¿cómo van a estar estresados? O sea, ¿cómo? O sea, no. Eso no existe. ¿Qué te estresa? O sea, si estás en tu casa, tus papás, o sea, pero cuando pasó esta situación de la pandemia, tuvimos alumnos que murió su papá, que murió su mamá, que murió su hermanito, y yo dije, wow, o sea, sí se enfrentan a muchas cuestiones como niños,
Y ahora fíjate que lo principal, cuando se daban estas materias, yo en este estilo, hace rato tú decías, bueno, yo no puedo dar comentario si no soy papá, si no lo he vivido, ¿no? En esta cuestión de la educación socioemocional, yo sí siento que es muy importante que tú, como maestro, ¿no? O la persona que está enfrente de ellos, si no tiene un buen control de sus emociones, una educación socioemocional, vamos a decirlo esto, no puede ejercerlo con sus alumnos. ¿Y los maestros sí son filtrados desde ese punto de vista o no? Pues hasta ahorita no tenemos Pues sí, hay un catálogo, examen de pero admisión, hay un... Un departamento de pero que recursos fíjate humanos. que no está enfocado a la cuestión socioemocional, está más enfocado en este examen a la cuestión de saberes, de conocimientos, de teorías, etcétera, ¿no? El UCICAM. El UCICAM, el famoso UCICAM, que ya se va, gracias a Dios, pero esta cuestión sí hizo bastante que nos pongamos a meditar sobre que si yo como maestro tengo que tener un buen control y separar, ¿no? Separar lo emocional mío, lo que vengo, los problemas que estoy enfrentando como adulto a la hora de que yo entro a dar clases, ¿no? Pasaron muchas situaciones polémicas de internet, que ustedes seguramente los vieron, ¿no? De maestros que estaban dando clases y que les gritaban a los niños, hey, que y que lo otro, y que préndeme tu cámara, y cuestiones así bien, bastante tiranas, exactamente, ¿no? Y que digo, bueno, es que, o sea, no estás sabiendo separar, ¿no? Es obvio, tú tienes problemas, eso todo el mundo lo entendemos, pero así como tú tienes problemas, los chavitos con los que estás trabajando también tienen problemas, sus papás también tienen problemas. Entonces tienes que ser empático y decir, bueno, así como yo tengo problemas, es esto. Y a lo mejor hacer de tu salón, de tu escuela, un lugar seguro, ¿no? Un lugar seguro donde los niños se sientan en confort de que decir, bueno, yo prefiero estar 1000 veces en la escuela a que estar en mi casa, a lo mejor porque ya hay problemas, porque ya hay situaciones, y estando ahí con el maestro, me siento a gusto, me siento contento con mis compañeros, echo relajo, inclusive, y lo demuestra, ¿no? Porque es así como que el niño que verdaderamente se siente a gusto con sus maestros, con sus compañeros, o sea, saliste en la mañana, tú dile, es que no va a haber clases por esto, y el niño llora, es que cómo, yo quería ir a la escuela, y aunque el niño se sienta enfermo, y la mamá le dice, no, es que no puedes ir a la escuela, ¿Cómo no? porque no, ¿cómo no? O sea, si yo me voy, y que esto y que lo otro, y todo, pero un niño que sí, que de verdad no es feliz en su salón de clases, o sea, por más de que le digan al niño, va a mostrar siempre un rechazo hacia esa parte del salón, ¿no? ¿Por qué? Porque habemos docentes que llegamos estresados, que llegamos frustrados, y toda la frustración, ¡pum!, la descargamos sobre los niños, ¿no? Entonces es una cuestión bastante interesante el hecho de poder separar tus problemas con la cuestión de la docencia. Y Y yo como- pienso que no nada más en eso, en cualquier trabajo, es como Claro, que... claro. En cualquier- se- Como éticos. formador de formadores, como educador de educadores, pues te queda muy claro Claro, a la hora de hablar con tus maestros, a quienes les das instrucción. sí. A mí me gustaría preguntarles algo, ¿no? Y tiene mucho que ver con todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? El tema de las emociones, ¿no? Pero me gustaría en esta ocasión preguntarles más a ustedes, ya teniendo todo el antecedente y el contexto que acabamos de montar ahorita, ¿cómo es para ustedes levantarse todos los días y saber que van a estar al frente de un grupo de ¿qué? 30, 25, más es el promedio más o menos? 40, 55 incluso, llegué a el saber que tienen en sus manos una responsabilidad, puesto que están formando a gente. Y eso que decía sí es cierto, nuestro compañero Juan. Yo soy de las personas que creen que no solo los niños, también los adultos, ¿no? Aprenden viendo, ¿no? Realmente lo que el ejercicio de la televisión es, hay ciertas cosas que adquieren bastante fama o bastante popularidad porque simple y sencillamente estamos viendo cómo se hacen y podemos replicarlo, ¿no? Yo he visto incontables veces la influencia de la televisión, de una serie, de una película, de una novela incluso, ¿no? En la moda, en el comer, en el vestir, en el actuar, de expresarse, palabras, gestos y demás. Pero bueno, a lo que quiero ir es, ¿cómo es para ustedes desde que se levantan hasta que se vuelven a acostar otra vez, ¿no? El levantarse, llegar hasta sus centros de trabajo, el saber que van a trabajar con un grupo de 40, por ejemplo, ¿no? Que tienen que también obviamente aprender a lidiar con los padres, con los temas administrativos, con los temas institucionales, ¿no? Hasta incluso del saber cómo va a ser la relación con sus alumnos en el mismo recreo, ¿no? Porque pareciera que no, pero tiene muchísimo que ver, ¿no? Hasta dónde tú como profesor rebasas esa relación alumno-profesor, ¿no? Ya sea en
la forma de hablar, el compartir algún alimento, por ejemplo, o hasta incluso el nivel de confianza que te llegan a tener. Porque no olvidemos algo, al final ustedes también son seres humanos. No es que les eche flores, pero tenemos que caer en esa Tienen un realidad. corazón. Exactamente, y es que tenemos que caer en esa realidad, ¿no? Eso que comentábamos al principio, ¿no? Yo también lo había escuchado más de una vez, ¿no? El tema de cuando llega el papá o la mamá enojado a la escuela diciendo que el maestro no sabe enseñar, se está excediendo con las tareas, o que no está trabajando, o no sé, porque quejas las hay y yo siento que ustedes las han llegado a escuchar, pero un Por número miles, por sí, miles, sí, sí. exactamente. Por cientos. Pero me gustaría que nos contaran cómo es para ustedes, como seres humanos, el despertarse todos los días y el llegar a sus centros de trabajo. Pues mira, una cuestión, hace rato lo marcabas y lo decías, te reconoce el sistema educativo, y yo digo, a veces no me interesa que me reconozcan ni mis autoridades, ni, bueno, hablando jerárquicamente, ¿no? Alguien, quien me gusta que me reconozcan son mis alumnos, ¿no? Y esa es la parte que, bueno, cuando te despiertas, porque sabes que preparaste tu clase y que dices, híjole, busqué esto y esto, yo estoy seguro que les va a gustar a los chavitos, que les va a emocionar, que van a aprender, que van a reírse y a ver qué chiste saca, ¿no? Como que el payasito del salón, porque siempre como que hay uno. Nunca falta. Entonces es como que a veces inclusive, ¿no? Inclusive a veces intentas decirte, o sea, no te rías, eres un adulto y no debes de reírte de lo que está diciendo tu alumno, ¿no? Aunque te cause mucha gracia, ¿no? Pero es una parte bastante bonita. El trabajo con los alumnos, el hecho bueno, en especial, a mí me motiva mucho ir a trabajar con mis alumnos. Actualmente, como te digo, llevo un tiempo separado del grupo porque desarrollo otra función, pero sí extraño, ¿no? Sí extraño mucho esa parte. A mí me gustaba mucho hacer como que experimentos con ellos y ver el aprendizaje un poquito más práctico, no algo tan teórico. Obviamente sí se necesita la teoría, pero más en la práctica. Entonces yo me los llevaba ahí en un terrenito en la escuela, y ahora le vamos a sembrar, ahora le vamos a hacer esto, ahora le vamos a checar la temperatura con termómetros, ahora le vamos a hacer la radio, por ejemplo, hicimos nuestra radio, llevamos también, por ahí luego les voy a compartir las fotos. Llevé mi pequeña computadorcita y lo grabamos en un USB y con un transmisor de radio FM de carro. O sea, lo pusimos ahí y se escuchaba en 2 o 3 saloncitos nada más, pero se llegaba a escuchar. Quién sabe cuántas leyes violamos ahí de telecomunicaciones, pero los chavitos estaban súper emocionados, ¿no? De escucharse en la radio. Y esta es una parte bonita de la experiencia, no es algo que te motiva. A veces sí, o sea, te desmotiva la queja con los padres, te desmotiva el trabajo administrativo, la carga administrativa que de repente es mucha ya sobre la cuestión de los maestros, las cargas legales, porque fíjate que es otro tema interesante que a lo mejor estaría bien que en algún momento lo pudiesen platicar. Actualmente el maestro es culpado de todo, Sí. ¿no? Sí. Es culpado de todo. Y O sea, no lo respaldan. exactamente. Ni no los hay un papás, ni la respaldo. escuela, ni la SEP. Entonces, si de repente dices, ¿qué tanto puedo rebasar esa línea entre mis alumnos como una manera de persona, de humanismo, de todo lo que quieras? Pero teniendo en cuenta de que si de repente un alumno te dice que está sufriendo violencia en su casa y tú no haces nada, irrumpes con un protocolo y puedes perder tu trabajo tú como maestro, ¿no? Entonces prefieres decir, no me cuentes. No me dijo. No me dijo, ¿no? O sea, es una cuestión que sí de repente esta parte legal, burocrática, ¿no? Se antepone ante los principios humanistas. Si que de tú repente aceptaras que quieres te dijo, entras en una situación en la que no interviniste, exactamente. ¿A quién le informaste? ¿Por qué lo hiciste así? Sería todo un protocolo en esta cuestión, ¿no? Hablemos de casos de abuso sexual que se han dado también en las escuelas, y es como que si el alumno le comenta al docente, el docente tiene que hacer todo un protocolo literal, así, extremadamente burocrático, para deslindarse en sí de los problemas que va a traer esta situación, ¿no? Y hablamos en que se reconozca, que se compruebe, y que si de repente no se comprueba y ya el docente promovió que se hiciese una investigación y la mamá no quiere decir por pena, por vergüenza, viene la contrademanda contra el maestro y todo este tipo de situaciones que, híjole, dices, prefiero a veces evitarme este tipo de situaciones, ¿no? La omisión, pero que en definitiva dices, oye, es algo que se está
Yo al menos así lo veo, es el problema que se nos contrapone a esta parte humanista con nuestros alumnos, ¿no? Sí, también algo que estábamos hablando con Javier, estuve hablando con Javier, tú me contabas el otro día que no te interesaba dar clases, también me dijo una amiga, bueno, no les he presentado, se llama Adriana, mi amiga, ella estudió lo mismo que yo, lingüística y literatura hispánica, y siempre me decía que no quería dar clases, que no le interesaba, hasta que un día me atreví, llevamos de conocernos 20 años, y apenas me atreví a preguntarle, ¿por qué no quieres dar clases, no? Es bonito dar clases. Y me dice, yo creí que me iba a contestar por la cuestión de la remuneración, pero no, me dijo, no, mano, lo que pasa es que en estos tiempos nadie respalda al maestro. O sea, nos acordamos, todavía nos tocó un poco a nosotros, más aún en los 80 y más aún para atrás, que el maestro era una autoridad, eran el cura, claro, el maestro, el policía y el médico. Y el médico, y tal vez el presidente municipal, ¿no? Pero por lo menos esos tres, el médico, el cura y el maestro, eran una autoridad, y cada bautizo, cada 15 años, el maestro estaba en la mesa de honor y bla, bla, ¿no? Bueno, el asunto es que platicábamos Adriana y yo y decíamos, es que ¿quién te respalda hoy? Mira, los papás, por cualquier cosa te la van a armar de bronca y legalmente te la pueden poner color de hormiga, ¿no? Los papás. Los alumnos se pasan de la raya, abusan, ¿no?, de esas leyes que los protegen hoy en día, y ya no puedes muchas veces responder. La escuela, sobre todo si es privada, pero no siempre es el caso, no te va a respaldar al alumno y a los papás. Si es privada, al triple. Yo les puedo decir que en el TEC Milenio de San Luis Potosí, literalmente hay alumnos que tienen cierto apellido porque sus papás facturan cientos de miles o millones de pesos al mes, y literalmente el director dice, a esos ni me los tocas porque sus papás ya tienen planeado que se van a ir a estudiar a Inglaterra y esos tienen que tener arriba de 9. No sé cómo le hagas, pero van a tener arriba de 9. Y como los alumnos saben eso, pues hacen lo que se les hincha, ¿no? Eso es en privadas, pero también en escuelas públicas, yo también, sin decir nombres, conozco por ahí 2 supervisores que me platicaron que se sientan con los maestros y le dicen, ¿sabes qué? A los alumnos no me los repruebas. A ver cómo le haces, porque tenemos que cumplir con una cuota y además ya está dentro de los reglamentos. No me lo repruebas. Pero es que el profesor no entra a clase, le pega a sus compañeros, le toca las pompis a su compañera. ¿Qué quiere que haga? No sé. Maestro, es su trabajo, usted es el educador. Sorpréndeme. Sorpréndeme, ¿no? Usted me lo aprueba. La SEP misma, las leyes, ¿no? Entonces, ni maestros, ni alumnos, ni escuela, ni la institución como estatal, ni la institución federal, y de repente el maestro, ya sea a nivel privado, por el ejemplo que puse, por ejemplo, en el que están con ciertos alumnos que son VIP, o a nivel público, en el que tal vez no son considerados VIP los alumnos, pero al final de cuentas, ya no están en la misma posición de autoridad. Y quisiera tocar un tema último respecto de esto que también quería tocar, cómo ha pasado el tiempo, sí, se va a que es lo que llaman hoy en día la generación de cristal, ¿no? Que se me hace un nombre muy exagerado, hay que tener cuidado con los términos que utilizamos, pero hasta cierto punto algo dice que ya no puedes, como comillas, confrontar a un alumno. Ya no puedes alzar la voz, ya no puedes decirle no. Hay escuelas que literalmente dicen, no digas no, parafrasea. Ok, estoy de acuerdo contigo, pero lo que podríamos hacer es tal cosa, porque no le puedes decir no, no lo puedes reprobar. Y también como maestro, recuerdo que tuve compañeros a quienes trabajaron antes en otra escuela, en una zona rural, en una zona de alto riesgo, que literalmente les apuntaron con un arma a los papás. Así le pasó a 2 maestros, una maestra y un maestro, les apuntaron con un arma porque trabajaron en ciertas zonas, por reprobar a sus hijos, ¿no? Entonces, en esa situación como de, no diría abandono, diría como tampoco indefensión, pero tampoco suficiente, pero sí diría de falta de respaldo, entiendo a mi amiga que dijera, es que yo no quiero esas broncas, güey, por lo menos si me pagaran más, sale, pero con tanta bronca y con tan poco respaldo, yo no le quiero entrar, me dijo. Entonces, ese es el planteamiento que estaban ustedes ahorita poniendo y quería yo completarlo. Bueno, pero rápidamente, ¿y tú qué nos comentas al respecto de esto que venimos? Pues sí, mira, estaba yo pensando ahorita que lo estaba escuchando, yo mido un poquito así como mi alegría o ganas de ir a trabajar, porque tanta flojera me da en las mañanas, y cuando me tocó a mis principios o mis años jóvenes de formación
cubrir mis interinatos, que es lo que te dan en la SEP. Para mí mi motivación era llegar temprano porque no se peleaban mis alumnos, porque, híjole, los primeros años que yo tuve me tocaban grupos difíciles, en donde yo me ausentaba 5 o 10 minutos y yo ya encontraba golpes entre ellos, ¿no? Entonces, como decía Juan Manuel, sí nos sentimos un poquito como desamparados porque llega un momento en que tu principal o tu objetivo, digamos, más urgente, como ser docente, en mi experiencia era decir, este niño viene sin desayunar, este niño me falta 5 días al mes, este niño lo veo 3 veces al mes, y era porque pues iba a trabajar con el papá, era porque pues tenía otras actividades. Ujú. Entonces, sí te quedas como un actor social, pues bastante limitado, porque yo no tengo ninguna institución, ninguna figura pública donde yo pueda verdaderamente decir, ¿sabe qué, psicóloga? Urge una visita a la casa de esta niña. Urge una entrevista al papá o el quien dice que es el papá de este niño. Entonces, para mí es, digamos, lo más importante, que el papel del docente sí tiene como que reivindicar. No estamos tanto para una calificación, y sí, como sociedad y como gobierno, creo que estamos más como un papel, un actor de apoyo a la niñez, que es de los tres, y somos importantes los tres, pero aquí lo preponderante, lo principal, pues es el bienestar del estudiante, ¿no? ¿Urge disciplinar tal vez a algunos alumnos, pero no buena se les pregunta. permite? ¿No se les permite al maestro disciplinar a esos alumnos? Fíjate que, bueno, hoy en día las cuestiones de disciplina, yo lo comentaba, y ahorita que mencionabas, ¿no? Como que esa parte de que el alumno, del que no hay el respaldo, les voy a comentar así como que un caso muy rapidísimo. Me pasó con un niño de segundo grado de primaria, ¿no? ¿Qué te gusta? 6, 7 años de edad, ¿no? Y este niño ya, o sea, ya le había hablado por las buenas, ya le había hablado por las malas, ya de todo tipo de plática con él. Y en una ocasión va y le pega a su compañerito, ¿no? Le saca sangre de la nariz y pues tengo que mandar a traer a su mamá. Y lo saco y estoy así platicando con él como estoy platicando con ustedes. Y me dice, ¿le vas a decir a mi mamá? Le digo, pues le tengo que decir a tu mamá, lo que hiciste no estuvo bien, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Dice, si tú le dices a mi mamá, yo le voy a decir que tú me pegaste. Dice, y me van a hacer más caso a mí, dice, porque Ouch. soy un menor de edad y a ti te van a meter a la cárcel. Entonces, cuando yo lo escuché, primero dije, o sea, eres un niño que tiene 7 años, pero ya sabes que de repente la autoridad te va a respaldar más a ti porque eres un menor de edad, ¿no? Y tu voz no se va a poner en duda, ¿no? Y es lo primero que hacen, pues separamos al maestro de su cargo y porque violentó a un niño, ¿no? Y en esta situación, pues, ¿qué es esa parte de violentar, no? Porque hoy en día, como decías, ¿no? Si de repente yo te digo, oye, bájate de ahí porque te vas a caer, me violentó el maestro, ¿no? Me está prohibiendo, o me está señalando, o me está excluyendo, o me está haciendo. Entonces, sí entramos a esta parte de decir, bueno, hace falta una cuestión disciplinaria, un respaldo, sí, obviamente no llegar a los golpes, porque eso es algo que, pues, No sirvió. No sirvió, pero que sin duda alguna sí se nos ha restado mucha autoridad a los docentes, ¿no? Mucha la cuestión de decir, bueno, ahora quien tiene la culpa de que le pase algo malo ya no es el alumno, es el maestro, a pesar de que él le hayas dicho como que muchas veces no lo hagas y él lo hizo, entonces... Amigo, no sé, ¿te acuerdas? Claro. Cuando éramos niños habían psicólogas en la escuela, Claro. ¿no? De repente, lo único que tenemos es una bitácora, que es una libreta, tal cual, donde desahogas ahí todos tus problemas, se llora la maestra, y es todo. Antes estaba la psicóloga, entonces sí falta reforzar muchísimo. Muchísimo. Había un poco más, Total. estaba un poco más Apoyo. fuerte, y también un poco más fuerte el tema de la educación cívica y ética, Claro. que también me parece que es una parte muy importante, puesto que soy de las personas que creen que la inserción de buenos valores en el momento indicado es bastante bueno, porque eso ya habrá dejado vamos a decirlo así, bases sólidas, entonces va a haber una autorregulación por parte del alumno, ¿no? O sea, ya no le vas a tener que decir, no lo hagas porque está mal, ¿no? Muy dentro de él va a decir, ay, no, creo que esto no lo debo hacer porque está mal, ¿no? Entonces, y yo creo que la autorregulación, enseñar o tratar de promover la autorregulación de los valores éticos principalmente dentro de los alumnos, me parecería que sería un muy buen trabajo. Y fíjate que esta parte, bueno, yo lo considero en que hace rato tú decías, es que no está disperso o no es individual esta situación. La educación meramente es la enseñanza de los valores, ¿no? Yo siempre lo he dicho con mis alumnos y se lo he dicho, quizá muchos de ustedes no lleguen a ser profesionistas, ¿no? Quizá muchos de ustedes ejerzan loablemente algún oficio,
pero si vas a ser taquero, sé un buen taquero. Sé honesto, sé responsable. Limpio. No le vaya a dar algo. Exactamente. O sea, si vas a ser carpintero, o sea, sé una persona responsable, que llegue puntual, que entregue puntual sus trabajos, etcétera, ¿no? Entonces, es una situación en la formación precisamente que debe tener en cuenta. Hoy en día son muchas situaciones que de repente te dicen, es que al alumno no le puedes negar la entrada aunque llegue 8:15. No, pero no le estás diciendo, o no le estás excluyendo, o no le estás enseñando otra cosa, sino a que debe normarse, porque en su trabajo, cuando sea grande, le van a pedir que llegue a una hora, ¿no? Y aquí entramos nuevamente a esta situación. Bueno, te estoy preparando para un trabajo que es el capitalismo en la educación, pero a final de cuentas te tengo que enseñar algo, ¿no? Te tengo que enseñar algo, ese valor que debes de tener. Desafortunadamente el dinero, el mundo se mueve con dinero, y es que es la realidad más cruda que hay, ¿no? Es que a todos nos pasa, o sea, si yo en el trabajo llego si yo me dan chance una vez que llegue tarde, pero a 2 me van a empezar a descontar, a la tercera me van a poner una sanción. Y eso, pues desde la educación más temprana se puede empezar a formar, se puede empezar a desarrollar o a sembrar, para que no le pase después que sea una lata y sea todo un trabajo muy grande, toda una actividad muy grande para poder volver a regularse o regularse por primera vez. Claro. Pero nada más quisiera plantear una última cosa. Ya para cerrar. Para cerrar, sí, porque ya estamos en punto. Claro. Se fue volando el tiempo. Hay un tema que yo quería plantear aquí. De hecho, es un tema doble, o sea, como que tiene 2 aspectos. Ojalá, tal vez, si gustas, Javier, podemos reagendar, porque este tema se puede desarrollar un poquito más, que es se considera... He escuchado ya varias personas y a veces yo mismo lo he dicho. Es un poco radical lo que voy a decir, pero a veces lo radical permite empezar a reflexionar. ¿Qué tanto podríamos decir que a veces, en algunos casos o en muchos casos, la escuela es nada más una guardería y una prisión para que los papás se puedan ir a trabajar y los alumnos hagan edad hasta que ya se puedan ir de la casa, ¿no? O sea, no se están desarrollando, no están creciendo, nada más estamos haciendo tiempo, los estamos añejando. No en todos los casos, porque hay maestros comprometidos, pero en muchos casos a veces parecía que se fueron añejando, porque cuando salen, es más, ni lo instruccional lo tienen a veces. O sea, hasta los pones a leer, tienen 18, 19 años y dices, su mecha, ¿qué hiciste todos esos años? ¿No? Pero no fue él. Fue la institución, fueron los maestros, etcétera, etcétera. Pero entonces a veces parece que se les está añejando para que lleguen a 18, 19 años y vámonos de la casa porque ya, y les dimos chance a los papás de ir a trabajar en esas horas en las que estuvieron en la escuela. Y eso viene con el siguiente planteamiento que pues vamos a tener que cerrar ahí, que es que tanto la educación desde todos los frentes, interdisciplina, educación por proyectos, adecuación al contexto, está preparándolos para el mundo en el que estamos y el mundo que se viene con unos cambios radicalicísimos en términos de tecnología, en términos de movilidad, en términos de preparación, en términos de habilidades para tener un desarrollo profesional. Hoy en día todos sabemos que ya es fundamental hablar 2 lenguas. Ya, o sea, ya no es una opción, ya es fundamental tener ciertas calificaciones, es fundamental ser muy adaptable a cambios de profesión, a cambios de giro para poder estar vigente. Y es fundamental, por ejemplo, manejar la tecnología, pero al tiro, porque las AIs, las inteligencias artificiales, por ejemplo, pues ya sabemos que han reemplazado departamentos enteros de contabilidad, hospitales, escuelas, departamentos de diseño, todo eso. Entonces, ¿qué tanto la escuela está tomando en cuenta todo eso y qué tanto sigue siendo tal vez una guardería, prisión para añejar a los alumnos? Pues sí, rápidamente para cerrar, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Del chico, ahora sí que del prisionero, si él se siente muy prisionero o no en ese tiempo, yo creo que es bien importante cada quien cómo le sacamos jugo al tiempo en donde estamos. Entonces, cada chico tendrá la última palabra de qué tanto aprovechó su tiempo como estudiante y qué tanto no, porque si el niño salió en blanco con 12 años yendo a la escuela, pues no podemos culpar completamente al papá o a la mamá, ¿no? Yo creo que llega un momento en que el niño se debe de responsabilizar y sí sacarle provecho a las instrucciones que él está recibiendo. Y eso no solamente se restringe a la niñez, yo creo que también como adulto, porque también como adulto puedes llegar a un trabajo y decir, ay, trabajé 5 años ahí y no aprendí nada, ¿no? Pues yo creo que la responsabilidad fue así como que más bien de tu persona, qué tanto le sacaste jugo, ¿no? Y también pues de los maestros, que sacar cada clase, cada sesión de tus materias, pues el mejor trabajo posible.
pero pues sí. Sí, yo pienso que ahí, como los psicólogos, depende, ¿no? Depende. Esta parte de los padres de familia, ¿no? Yo pienso que sí tiene que ver ahí mucho la perspectiva que tenga el papá. Si el papá ve efectivamente a la escuela como una guardería porque tengo que ir a trabajar y lo dejo ahí, quieras o no, sí se ve implicado en el aprendizaje del chico, ¿no? Yo te hablo de aspectos a lo mejor con pequeños, mi compañero trabaja ya con alumnos un poquito más grandecitos y bueno, en esta cuestión hay mucha ausencia, hay mucho ausentismo de padres en las escuelas, ¿no? Hay un poco respaldo, te puedo decir, no de todos, ¿no? Obviamente tú ves inmediatamente, ves desde la primera junta de padres de familia que nosotros hacemos, quién es el que obviamente lo ve como algo que va a reforzar y que le está dando el acompañamiento a su hijo y quien meramente lo va a dejar porque tiene que ir a trabajar, ¿no? O el caso de los niños cuidando a otros niños. Exactamente, ahí se ve, o sea, es que te digo, o sea, la primera junta de padres de familia, ahí ves todo, ¿no? Ves que llega de repente el abuelito, o llega la tía, o llega la hermanita más grande que viene a firmar la boleta porque su mamá no puede porque está trabajando, ¿no? Y digo, no es una cuestión que a lo mejor entendemos, ¿no? Los ciertos casos que existen, habrá situaciones especiales, pero inmediatamente ves el apoyo que brindan los padres de familia hacia sus hijos y eso se ve reflejado en el aprendizaje totalmente. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo solamente me quedo con una cosa y me parece importante remarcarla antes de que terminemos el programa y es lo que decía nuestro invitado, no es solo trabajo del maestro, ¿no? También tiene que ver la casa, la escuela, en donde se involucran los docentes, administrativos y demás, pero la comunidad como tal. Pero yo creo que uno de los puntos que él mencionó es el mismo alumno, ¿no? Fomentarlo a ser consciente, A ser crítico y crítico de sí mismo y de que el tiempo no se detiene, que va a terminar creciendo y que va a adquirir tanto como privilegios, pero también responsabilidades y obligaciones, ¿no? Yo creo que uno de los trabajos más difíciles de los maestros, quizá por eso no me quiero aventar a ser maestro, es hacer o tratar de formar personas conscientes más que de la realidad en la que se encuentran, conscientes de sí mismos, de su fragilidad como seres humanos, ¿no? Y de su potencia también. Exactamente, y que forman parte de una sociedad, ¿no? En donde hay reglas, pues obviamente también tienes derechos, también obligaciones y demás, pero bueno, si no, nos vamos a seguir porque el tema tiene muchísimo para dar, claro. Sí, pues gracias, ya nada más, si me permites, Javier, ¿qué te parece si cuando agendemos con la maestra Mónica, que ella es pues, investigadora y maestra al mismo tiempo, pues pudiéramos tal vez volver a... Sí, claro. Sí. Sale. Muchísimas gracias. Este fue su programa acá entre nos. A ustedes. Gracias. 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 Hasta la próxima. Hasta la próxima.